Gloria a Jesús. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 8, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es un texto bien conocido que vamos a tomar en esta hora, en el nombre de Jesús. Si ya lo tenemos, lo leemos en el nombre de Jesús. Hechos 1:8 dice en el nombre de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. En esta palabra que hemos leído hay como dijéramos, como una promesa que el Señor da a su pueblo o a sus discípulos para que ellos tuvieran confianza, para que ellos supieran lo que les esperaba durante el tiempo que ellos estuvieran aquí en la tierra. Iban a necesitar mucho de este poder del cual el Señor Jesucristo les prometió. Él no dijo: lo van a lograr si hacen esto, si hacen lo otro, sino que a ellos les dijo directamente: recibiréis poder. El poder que el Señor les estaba ofreciendo o que les estaba prometiendo era un poder espiritual, era un poder no de esta tierra, porque aquí en este mundo hay personas que ejercen el poder, a otros les es dado poder, y así sucesivamente. Pero del poder que estaba hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos era el poder espiritual, el poder que solo puede recibir aquellas personas que se acercan al Señor Jesucristo y que le sirven y que creen en Él, porque para esto hay que creer en Él, hay que tener seguridad de que nuestro Dios es poder, Él es poder, y ese poder está repartido, por decirlo de esta manera, en todos aquellos que son siervos de Él, en todos aquellos que aún desde antes fueron hombres, que fueron dotados de poder para desarrollar una misión importante en el tiempo en el cual ellos se encontraron. Un ejemplo de esos es el profeta Elías, que la Biblia menciona como un hombre que tenía poder, que cuando oraba no llovía, y cuando oraba otra vez llovía, que cuando oraba y pedía fuego de arriba, caía fuego del cielo. Y de ahí el compositor de la alabanza que dice: dame poder, Señor, en oración, dame poder como al profeta Elías. Ese poder que tenía Elías, quien se lo había otorgado, era el Dios de los cielos. El poder que tenía Moisés se lo había dado el Dios de los cielos, para que cualquier cosa que él pidiera se hacía realidad.
Moisés no pidió grandes cosas, pero sí pidió porque Dios perdonara al pueblo de Israel. Y Dios oía la oración de Moisés y perdonaba a aquel pueblo, como lo hemos visto en las lecturas que hemos tenido. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Moisés que se apartara de aquella congregación y que él iba a destruir? O sea, Jehová Dios de los ejércitos iba a destruir esa nación o esa gente rebelde y desobediente. Y vemos cuántas veces Moisés se postró y oró y el Señor perdonó a aquella gente. Y así Dios dio poder a muchas personas durante todo el Antiguo Testamento. Y hoy en el Nuevo Testamento está dando poder a su pueblo, a su iglesia, porque sabe el Señor que si el creyente no tiene poder de Dios, no va a poder soportar las pruebas, las tentaciones, las debilidades, las enfermedades, las pestes, las plagas. No va a poder soportarlas, porque lo que nos hace mantenernos vivos hasta el día de hoy, lo que nos hace estar con vida material y espiritual hasta el día de hoy, es el poder de Dios. El poder de Dios es el que nos ha guardado hasta el día de hoy, nos ha librado hasta el día de hoy, nos ha alimentado hasta el día de hoy, nos ha fortalecido hasta el día de hoy. Y es el poder de Dios que mora en nosotros el que nos impulsa para seguir adelante, para no desmayar, para no volver atrás, porque es así como el Señor prometió a sus discípulos cuando Él estaba a punto de irse. Cuando el Señor estaba a punto de irse y iba a dejarlos aquí en la tierra, después de haber pasado un aproximado de 3 años y medio con ellos, Él tenía que irse. Y Él sabía de que ellos iban a quedar aparentemente solos, pero que hoy iban a necesitar algo que solo Dios puede dar, y es el poder. Y por eso es que antes de irse a la interrogación y a la pregunta de los discípulos, que si iba a restaurar el reino de Israel en aquellos tiempos, ellos lo que querían saber si iba a libertarlos de los romanos, si iba a establecer un reino de paz en Israel. El Señor lo que les dijo fue que no les tocaba a ellos saber eso. No les tocaba conocer los tiempos, les digo, ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí viene la promesa, dándoles esa respuesta, como para que ellos dijeran, pues por gusto. Nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza estaba en Jesús, que Él era el Mesías, el ungido, el Rey, que venía a libertarnos del enemigo. Ellos pensaban en una libertad material. Entonces el Señor les da la respuesta y les da unas palabras que debemos de hacerlas nuestras hasta el día de hoy. Y en las palabras que le dice en el versículo 8, pero recibiréis poder, como quien dice, ustedes no les toca saber eso. Ustedes no deben de saber todas esas cosas. Pero en cambio de que ustedes quieran saber eso, les voy a decir una cosa que ustedes no querían saber. Y es que ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra poder en aquellos tiempos o en las traducciones se dice que venía de dinamo, de dinamita, de algo que produce energía. La energía es poder. La pólvora, por ejemplo, es poder que hace explotar todo lo que está relacionado con movilizar aparatos electrónicos, es poder, ya sea energía hidroeléctrica, o sea, producida por el agua, o eólica, que es la que se produce a través del viento, o a través de motores, a través de plantas, que es a través de combustible, pero que eso da poder para generar energía, para hacer muchas cosas.
Hoy nosotros utilizamos esta palabra poder que dijo Jesús como para tener la fuerza y la capacidad para poder hacer cosas que nosotros sin ese poder no podríamos hacerlo. Porque todo lo que los discípulos hicieron, en lo que se registra en el libro de los Hechos, todo lo que ellos hicieron, no lo hicieron ellos, sino el poder de Dios que estaba en ellos. Porque después se dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero bien dice el canto, no era Pedro ni era la sombra, sino que era el espíritu o el poder de Jesús Nazareno el que estaba en él. Todo lo que, los milagros que se hicieron a través de los discípulos, sanidades, liberaciones, milagros de resurrección incluso, cuando Pedro resucitó a Tabita, que traducido es Dorcas, fue el poder de Dios. Cuando Pablo también oró por Éutico, aquel muchacho que se cayó de aquel edificio, cuando Pablo disertaba aquel mensaje y cayó muerto, y Pablo dice: no teman, no está muerto, está vivo, y ora por él, y aquel joven vuelve a la vida. Lo hacía el poder de Dios. Ya era el poder de Dios que hacía todas las cosas, porque eso es lo que ellos necesitaban para poder desarrollar el ministerio que les había sido encomendado. Si Jesús hubiera venido a esta tierra y no hubiera traído poder con él, no hubiera podido mantenerse mucho tiempo diciendo que era el Mesías, el ungido. Pero como venía con poder de Dios, en muchas ocasiones quisieron echarle mano para despeñarle o para tirarle de un barranco o algo, o desaparecerlo, y no podían porque en él estaba el poder. Él pasaba en medio de ellos y se iba. Si no hubiera traído poder, nadie hubiera creído en él. Porque en cierta ocasión dice que Jesús les dijo: si no vierais los milagros que he hecho, no creerías. Porque si no, Jesús hubiera venido como una persona normal, no hubiera traído ningún poder, solo la predicación, solo hubiera venido hablando. Así como Juan el Bautista, que aunque era el Elías que había de venir, no traía poder sino más que de predicar nada más la palabra. No hubiera permanecido o no hubiera durado mucho, pero como en Jesús andaba el poder, dice Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, de cómo Jesús, dice, de cómo Dios ungió a Jesús Nazareno con poder, y con poder anduvo haciendo milagros. Cuando Pedro diserta aquel mensaje en la casa de Cornelio, les habla de cómo Jesús anduvo con poder haciendo milagros, porque nadie puede hacer milagros si no tiene el poder de Dios. Nadie puede resucitar muertos si no tiene el poder de Dios. Incluso nadie puede tener confianza si no siente el poder de Dios. El que tiene confianza en el Señor tiene el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que da confianza. El poder de Dios es el que da confianza. Por eso es que cuando los discípulos iban en la barca, y Jesús también, Jesús, como tenía el poder, él dormía confiadamente. Los discípulos, como no tenían poder, ellos al ver la tribulación, al ver la tempestad, clamaron al Señor y le dijeron: despierta que perecemos, porque ellos iban a perecer. Pero Jesús tenía el poder y él podía hacer lo que los discípulos no podían. Pero por eso es que el Señor les dijo: pero recibiréis poder. El Señor les prometió algo que hoy nosotros necesitamos también. Hoy la iglesia necesita poder de Dios. Porque aunque nosotros somos descendientes de la iglesia, de los apóstoles, de la iglesia del principio, la iglesia de hoy ha perdido el poder. Hemos perdido el poder. Y mucha gente de hoy, en vez de tener poder, es decir, valentía, fuerza, capacidad, lo que tiene es cobardía, heladez, desánimo. La iglesia de hoy ha perdido el poder de Dios, porque nos acostumbramos a lograrlo todo a base de lo económico. Como hoy hay
había para todo medicina, lo que había que tener era dinero. Y el que tenía dinero, o el que tiene dinero, se va para los hospitales, paga un buen médico, una buena operación, un buen medicamento, un buen tratamiento y ya se cura. Hoy la iglesia ha perdido poder porque hoy, en vez de buscar el poder de Dios para que el Señor se manifieste y se glorifique en nuestras vidas, lo que la gente está buscando es tener el medio para lograr una sanidad, una respuesta, la ayuda de alguien terrenal. Se paga un buen profesional para que le ayude, pero todo eso va a base de dinero. Por eso la iglesia ha perdido poder. La iglesia del principio no tenía dinero, pero tenía el poder. Porque Pedro, cuando el paralítico de la entrada allá de la Hermosa le pidió una limosna, le dijo claramente: no tengo oro ni plata, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y tomándolo de la mano, le levantó y aquel hombre caminó. Pedro no andaba oro ni plata, pero andaba el poder de Dios. Hoy los creyentes no andamos el poder, pero andamos dinero en la bolsa. Y si no lo tenemos, prestamos. Y si no, pedimos o cualquier cosa. Hoy es diferente. Hoy andamos dinero, pero no andamos poder. Los discípulos no andaban dinero, pero tenían poder. Y ahí, para que todos analicen qué sería mejor, si el dinero o el poder. Por esas razones que hoy la iglesia ha perdido poder. Por eso es que hoy en las iglesias no se habla de milagros, no se habla de poder de Dios, no se habla de pedir el poder de Dios. Hasta hoy, que se han dado cuenta que no hay medicina para el mal nuevo que ha aparecido. Como hoy no hay medicina, hoy, aunque la gente tenga dinero, no puede ir a pedir medicamento y a decir: deme una medicina preventiva, es decir, para que no me dé, para que me cure, y antes que me llegue el coronavirus pueda automedicarme, así como hacen muchas personas que para otras enfermedades pues se automedican antes de que llegue la enfermedad, se inyectan, se vitaminan o hacen cualquier cosa. Pero hoy con esto es diferente, porque no se puede. Hoy entonces es que necesitamos, especialmente los creyentes, los cristianos evangélicos, hoy es que necesitamos el poder de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, pidamos el poder de Dios, porque solo el poder de Dios es el que puede destruir todo virus, toda plaga, toda peste, todo demonio, toda enfermedad que se pueda presentar. El poder de Dios, porque el poder de Dios es fuego, es como fuego. Así como cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, que se les miraba como lenguas de fuego sobre sus cabezas. El poder de Dios es como fuego. Y ustedes saben que el fuego destruye todo, desaparece todo. El fuego no deja nada. El fuego destruye todo. Microbio, destruye todo virus, toda plaga, todo hongo, toda bacteria. El fuego destruye todo. Por eso es que hoy necesitamos el poder, para que hoy más que nunca los creyentes tengamos confianza y digamos: yo no puedo, pero mi Dios sí puede. Y Él ha puesto poder en mí. Y este poder que ha puesto en mí me guarda, me libra. Este poder que hay en mí es lo que me hace estar seguro, estar confiado, que el poder de Dios estará conmigo, estará con nosotros. Hoy es cuando los creyentes debemos de estar buscando ese poder, porque aunque nos ha sido ofrecido por el Señor, lo hemos perdido, como dije en su momento. Y hoy lo que tenemos que hacer es volver a recuperarlo. El creyente debe de volver a recuperar ese poder. La iglesia tiene que ser la iglesia poderosa, que el Señor le dijo a Pedro que iba a ser tan poderosa que las puertas del infierno, le dijo, no iban a prevalecer contra ella.
iba a ser poderosa. Las puertas del mal no iban a prevalecer, no iban a poder contra la iglesia. El Señor nos ofreció poder, pero como dije hace un momento, lo hemos perdido y hoy necesitamos buscarlo en oración y decirle: Señor, deme más poder, lléneme de su poder, satúreme con su poder, bautíceme con su poder, cúbranos con su poder. Hoy es cuando más debemos de estar pidiéndole al Señor que nos revista de su poder, que nos envuelva de su poder que nos puede hacer hablar con denuedo, como Pedro y Juan, que los hizo hablar el Señor con denuedo, y dice que les reconocían que habían estado con Jesús al ver el denuedo de Pedro y de Juan, porque hablaban con poder. Esteban les habló con poder, y todos los hombres de Dios fueron usados por el poder de Dios, y por eso, como Pablo les habló hasta a los reyes, no les temió a los sacerdotes, a los reyes, a los poderosos, les habló con autoridad y con poder, porque ese poder venía de parte de Dios. Hermanos, hermanas, hoy necesitamos buscar ese poder, llenarnos de ese poder, porque si tenemos ese poder de Dios con nosotros, seguramente vamos a estar protegidos, seguramente vamos a lograr el objetivo, seguramente vamos a llegar hasta el final, vamos a lograr que el Señor esté con nosotros. Así que, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es necesario hoy que busquemos ese poder de Dios, que los amigos se conviertan al Señor Jesucristo, porque Él es poder. Dijo el apóstol Pablo que Jesús para los judíos era tropezadero y para los gentiles locura, pero para los creyentes, para los que hemos creído en Él, dice: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El que tiene a Cristo tendrá el poder, y si no lo tiene, demándeselo al Señor y dígale: Señor, denme ese poder, lléneme de ese poder. Hoy necesito ese poder para que no le tema a nada, porque ya para ir finalizando, el que tiene el poder de Dios no le teme a nada, ni siquiera a la muerte, ni a pestilencias, ni a mortandades que en medio del día destruyan, ni a cosas que anden en la oscuridad, ni a espíritus inmundos y malignos, sino que todo tiene que sujetarse a aquella persona que anda llevando el poder de Dios, para poder así demostrar que no estamos solos, sino que el Señor Jesús está con nosotros. Así que Dios les bendiga a todos, Dios nos bendiga, y a buscar ese poder de Dios. Y el que lo tiene, consérvelo y manténgase en el poder de Dios. Y los que no lo tengan, busquen ese poder de Dios, busca el poder de Dios, pídaselo al Señor. Dígale, así como se los prometió a los discípulos: quiero recibir ese poder, poder para vencer, poder para seguir adelante, poder para continuar en el camino del Señor, demostrando que Jesús es poder. Y si Él es poder y Jesús está en nosotros, entonces el poder tiene que estar en nosotros, y entonces no le vamos a temer a ningún mal, a ninguna cosa, sino que sobre todas las cosas vamos a sentir la victoria, vamos a sentir que estamos o que somos vencedores, porque el poder que esté en nosotros, que el Señor Jesús nos dé o que nos haya dado, nos hace vivir confiados y seguros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga en esta hora.